neurológicas y que tiene una mayor repercusión sanitaria. Esto es debido a que, lastimosamente, las complicaciones de la diabetes son mucho más frecuentes en niños porque ellos empiezan a una edad muy temprana. Entonces, ellos van a vivir con la diabetes y van a tener muchas más complicaciones que los adultos. Y a nivel mundial existe un ascenso increíble, ¿sí?, de lo que es la diabetes en adultos y en niños. Pero el tema de hoy es en pediatría. Se estima que para el 2045, ¿sí?, va a incrementarse un 46% de los pacientes adultos con diabetes. O sea que de esos adultos, un gran porcentaje van a ser niños. Entonces, la diabetes es una enfermedad que está en ascenso año a año. Y como pueden ver en el mapa, es una enfermedad a nivel mundial. En cuanto a la epidemiología, el 5 al 10% de los pacientes en el 5 al 10% de todos los pacientes con diabetes se da en un incremento de 3% por año. O sea, el 5 al 10% de los pacientes son pediátricos. Eso es lo que quise decir en la presentación, ¿ya? Entonces, el incremento es aproximadamente 3% cada año en pediatría, ¿no? Es poco frecuente en niños menores de 1 año, es muy frecuente en niños de 2 a 7 años, pero aumenta mucho en lo que es en pacientes de 8 a 12 años de edad. La forma más frecuente en la adolescencia es la diabetes de tipo 2, y como podemos ver, la diabetes de tipo 1 es en menor proporción, pero es la que tiene muchas más complicaciones a la larga. Entonces, para empezar, la diabetes de tipo 1, ¿sí?, es la forma más frecuente en la edad pediátrica, ¿sí? Lastimosamente, esta es una enfermedad autoinmune. Esto es que el niño ya nació con los anticuerpos, los tiene desde que nace, ¿sí? Esta enfermedad, de cuándo se presente, depende mucho del estado de la salud del niño, del estado del estrés. El estrés es uno de los principales gatillos para activar la enfermedad, ¿sí? De hecho, después de la pandemia es donde ha habido un aumento increíble en los pacientes con diabetes de tipo 1. Se da por una hipoglucemia crónica, o sea, el paciente tiene valores altos de glucosa, ¿sí?, en ayuno, ¿sí?, antes del almuerzo, antes de la cena, y también esto es principalmente por la deficiencia de la insulina. ¿Por qué se da esto? Porque existe una destrucción masiva de lo que son las células beta. A nivel del páncreas tenemos en el islote pancreático 3 células, las alfa, las beta y las gamma. Las células alfa producen lo que es el glucagón, que es para subir el azúcar. Producen la insulina, que es la hormona que baja el azúcar en la sangre, y la somatostatina. Entonces, las células beta, sí, son las de color rojo. Entonces, al haber una enfermedad autoinmune, los linfocitos, sí, se activan como de forma exagerada y van haciendo una destrucción de las células beta. Y como podemos ver en el último cuadro, cuando ya las células beta empiezan a faltar y ya no hay quien produzca la insulina, el paciente tiene la hiperglucemia y por ende el debut diabético. Conforme van pasando los años, en la etapa 1, como les digo, esto es algo autoinmune, es algo que el niño ya tiene programado. Entonces, en la etapa 1, pues las células beta tienen una funcionalidad de un 60-70%. Entonces, en este momento el paciente va a tener valores normales de glucemia, no va a tener signos de hiperglucemia o de diabetes. Pero ya cuando van bajando, ¿sí?, las células beta, como les he mostrado previamente, y ya cuando hay menos producción de insulina, cuando hay menos del 50%, pueden haber episodios en los cuales el paciente, como hallazgo, uno le pide un laboratorio por algún cuadro intestinal, por algún cuadro respiratorio, por alguna internación, y como hallazgo encontramos un valor de hiperglucemia aislado, ¿no? Pero ya cuando las células beta pancreáticas son menos del 10% de funcionamiento, es donde va a haber el debut diabético. Entonces, lastimosamente, aquí el paciente va a tener la hiperglucemia y una gran mayoría de los pacientes debutan con cetoacidosis diabética, que es cuando ya la diabetes está muy avanzada.
avanzada y el paciente está descompensado. ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Sí? Hay una fase preclínica asintomática, que es en la que les mostré, en la cual todavía el páncreas está produciendo una cantidad relativamente adecuada de insulina, ¿no? La fase sintomática es cuando ya hay una disminución importante de las células beta del páncreas y aquí el paciente pues va a tener poliuria, polidipsia, pérdida de peso y la cetosis. Estos son los síntomas más frecuentes en pediatría, ¿no? Ahora, cuando el paciente ya tiene una funcionalidad de sus células menos al 10% y es un debut diabético, sí, el paciente ya va a tener todos los síntomas de una diabetes, ¿no? La poliuria, la polidipsia, el aliento cetónico, dolor abdominal, puede inclusive venir con el estado del sensorio, ¿no? Con una alteración del estado de la conciencia. Viene con datos clínicos importantes de deshidratación, taquipnea, taquicardia, la piel y la mucosa seca, ¿no? Entonces este paciente ya está en una cetoacidosis diabética y es un paciente que va a requerir probablemente manejo por terapia intensiva. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? Sí, lastimosamente la diabetes de tipo 1 es la enfermedad autoinmune en la cual el niño no produce insulina, o sea, no hay insulina, y es el 10% que ya le queda, y en algunos pacientes inclusive la reserva ya es casi nada. Entonces, para el tratamiento, lastimosamente, el paciente tiene que recibir insulina, no hay otra forma, ¿sí? Y la insulina viene de dos tipos, tiene una insulina de acción rápida y una insulina de acción lenta, ¿sí? La de acción lenta es la que nos va a permitir que la insulina se vaya liberando todo el día y es la que aplicamos una sola vez en la mañana. La insulina rápida es la que nosotros vamos a poner antes de cada comida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, desayunamos, sube nuestro azúcar. Almorzamos, cenamos, entonces cada comida que tenemos sube el azúcar y tiene que haber una insulina que baje. Entonces nuestro cuerpo fisiológicamente hace eso, pero lastimosamente en un niño con diabetes no hay. Entonces hay que ponerle la insulina rápida, ¿no? Entonces, como les decía, la insulina rápida es la glucina, es la que va a actuar rápido a los 15-20 minutos y su efecto es el pico, es como a las 2 horas y nos dura hasta 4 horas, ¿no? Como para llegar a la siguiente comida. La insulina de acción prolongada que nosotros más usamos es la Lantus, que es la glargina. Esta insulina tiene inclusive hasta 24 horas de liberación. Entonces, si ponemos en la mañana, el paciente hasta la mañana siguiente va a tener una liberación lenta. Pero la que más usamos en pediatría son las dos, la rápida, que es la Lantus o glargina, y la lenta, que es la glucina o aprila. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos, o sea, el tratamiento en la diabetes de pediatría? Tratamos de estimular la acción del páncreas, ¿no? Como yo les decía, la línea gris que está abajo, la línea morada abajo, es la insulina lenta, es la que va a ir liberándose durante todo el día, pero no de una dosis muy alta, es una dosis que nosotros calculamos según el peso del paciente y según también la edad del paciente, ¿no? Porque el valor de glucemia cambia en la edad de los niños, ¿sí? No es el mismo valor en un niño que en un adolescente, porque el adolescente está en pubertad, tiene valores mucho más elevados de glucosa. Entonces, la insulina de acción lenta es la de la línea morada, es la que va a ir liberándose de forma gradual durante todo el día. Y la insulina de acción rápida es la de la línea naranja, es la que nosotros vamos a poner antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Y con esto hacemos como una simulación de la función pancreática. ¿Qué es importante en los niños con diabetes de tipo 1? La educación. Lastimosamente, vivir con diabetes es un problema de salud muy grave para el niño, porque el niño tiene una vida por delante, el niño tiene más posibilidad de tener complicaciones y aparte la familia, ¿no? Cuando uno va a dar una noticia de que hay un paciente con diabetes de tipo 1, pues la familia se ve muy afectada. Y lo que todo el mundo siempre piensa es, ya nunca más va a ir a un cumpleaños, nunca más va a comer carbohidratos, va a vivir a pura agua, a puro vegetal, y no es así. ¿Sí? Nuestros niños con diabetes tienen que tener una calidad de vida igual a la de otro niño que no tiene diabetes. Me refiero a que tienen que tener el acceso a la educación, a la salud, todo lo que hacen los otros niños. Este niño
nosotros se la damos, los papás se comprometen en el tratamiento y es un niño que va a poder hacer todo lo que siempre ha soñado en la vida. Pero siempre es importante decirles a los papás que la diabetes no es una limitante, porque siempre ven a esta enfermedad como una limitante. O sea, hasta aquí llegó, se acabó todo. Pues no es así, ¿ya? Entonces es importante la educación. Primero, el automonitoreo. Lo que hacemos nosotros con los pacientes con diabetes de tipo 1 es que ellos tienen que tener su glucómetro, tienen que tener las tiras reactivas y tienen que tener toda la preparación y nosotros los educamos para hacer las mediciones. Las mediciones se hacen antes de cada comida y en la mañana, ¿no? Para poner alarmas. Ahora, el automonitoreo en realidad en nuestro medio, lastimosamente, pues es algo que sufren muchos papás porque no hay tiras reactivas, las tiras están muy caras, no hay un acceso a un glucómetro. En otros países pues hay un programa para los niños con diabetes en el cual hay un paciente que se diagnostica y a este paciente se le da el glucómetro, se le da las tiras, se le da las insulinas. Lastimosamente en nuestro medio los papás hacen todo por cuenta propia. Los pacientes que tienen seguro sí tienen acceso a una de las insulinas, pero las otras no. Entonces es importante la educación y el automonitoreo. Siempre explicar a los pacientes con diabetes que es importante tener un registro, porque muchas veces los papás dicen, pero yo lo veo bien, no tiene nada, ¿no? Entonces no, hay que medir las glucemias. Es importante explicar a los papás la insulina, cuán importante es la insulina, que ellos no producen insulina y necesitan para vivir, ¿sí? El plan de alimentación, como todo niño debe tener una alimentación sana, sin restricciones, efectivamente sana, ¿no? O sea, al decir sin restricciones me refiero a que todo lo que es saludable lo puede consumir. Y lastimosamente en nuestro medio, pues, la alimentación de los niños es la comida rápida, lo que hay en la escuela. No hay en una sola escuela donde vendan comida saludable, ¿sí? En todas las escuelas lo que venden es lo más fácil, lo más barato, pero lo más dañino. Entonces, la alimentación de un niño con diabetes es similar a un niño sin diabetes. Eso hay que dejárselo bien claro a los papás, porque muchas veces los papás de los niños con diabetes tienen la idea de que nunca más van a consumir un carbohidrato, y no es así, porque el carbohidrato es una fuente de energía para el crecimiento. Entonces, un niño con diabetes tiene que tener una alimentación sana, saludable, igual que otro niño que ¿no? La actividad física es importante promover. Lastimosamente, de todos los pacientes que vienen a la consulta por sobrepeso, ni uno solo hace actividad física al momento de hacer el interrogatorio. Empezamos por ahí. ¿Hace alguna actividad física? No. Entonces, promovamos lo que es la actividad física, sí, porque lastimosamente lo de la escuela es una vez a la semana. Y no, el niño debería hacer una actividad física de 1 hora diaria. Es importante educar a los pacientes sobre la hipoglucemia, o sea, la bajada del azúcar. Es mucho peor tener hipoglucemia que hiperglucemia. Hipoglucemia es cuando el valor de azúcar es menos de 70. Entonces el paciente ahí va a tener síntomas, va a tener temblor, va a tener diaforesis, taquicardia, va a tener como más sangre, inclusive algunos pacientes llevan a desmayarse. Entonces es importante nosotros educar al paciente con diabetes de que sí se tienen que evitar las hipoglucemias, siempre. Y en realidad la diabetes de tipo 1 idealmente es un acompañamiento con psicología para el paciente y para la familia, porque al ser una enfermedad crónica, lastimosamente es una enfermedad muy compleja y inicialmente hay mucha negación, porque el papá se dice, si yo lo hago correr todo el día y le doy 3 litros de agua, no le sube el azúcar. Efectivamente, pero a costa de forzar, ¿no es cierto? Y hacer como que baje el azúcar, pero lastimosamente ese niño a la larga va a tener complicaciones que se podrían evitar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, en los niños con diabetes de tipo 1, principalmente mejorar su calidad de vida, ¿sí? Prevenir complicaciones agudas y crónicas. Acuérdense, son las que más complicaciones tienen a la larga porque empiezan a una temprana edad. Y esto, por ende, nos va a mejorar la expectativa de vida. O sea, son pacientes que van a llegar a más años de edad, ¿no? Ahora, la diabetes de tipo 2, ¿no? La diabetes de tipo 2, en realidad, uno de los factores de riesgo como más importantes en este momento, lastimosamente, es la obesidad infantil, ¿sí?
es una presentación de nuestro país de 2020. Nosotros antes teníamos problemas y nuestro problema de salud de los niños era la desnutrición, o sea, los niños morían por desnutrición. Pero lastimosamente en este momento el mayor problema que tenemos es la obesidad. Entonces, en Bolivia, ¿sí? El pilar que está de color azul es el área urbana y la de color verde es el área rural. Entonces, el mayor porcentaje de pacientes con obesidad es en el área urbana, ¿sí? Y ha aumentado de forma increíble y cada día va aumentando más, ¿sí? Entonces, quería hablarles un poquito de la obesidad como un factor de riesgo predisponente para la diabetes de tipo 2, ¿no? La diabetes de tipo 2 en la edad pediátrica es mucho menos frecuente, como les decía, en la pediatría es la diabetes de tipo 1, ¿no? La más frecuente. Pero su incidencia está aumentando cada día que pasa, día que aumenta, ¿no? Y esto, como les decía, es debido al sobrepeso y la obesidad en la infancia y en la adolescencia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la diabetes de tipo 2? La obesidad, ¿sí? Es el principal. Antecedentes familiares de diabetes de tipo 2. El grupo étnico tiene más predisposición los niños de raza cáustica, ¿sí? O en ciertas regiones del mundo hay más niños con diabetes de tipo 2. Es más frecuente en mujeres que en varones, una relación de 4 a 1, y la edad de presentación mucho más frecuente es entre los 13 y 14 años. Esto debido a que es en la pubertad. En la pubertad hay una insulinoresistencia transitoria, pero si esa insulinoresistencia va además con sobrepeso, obesidad, hiperglucemia, va a desencadenar una diabetes de tipo 2. Entonces, como para entender un poquito lo que es la secreción normal de la insulina, ¿sí? Esta es la célula beta pancreática. Cuando hay un aumento de la glucosa, ¿sí? Se abren los receptores GLUT, que es los que van a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. Al haber ese ingreso de la glucosa va a haber formación de energía, que es ATP. Esta ATP va a hacer que se cierren los canales de potasio. Al cerrarse los canales de potasio se va a despolarizar toda la membrana y va a abrir los canales de calcio. Ingresa el calcio y se libera la insulina. Entonces, si yo tengo una glucosa constantemente elevada, alta, todo el tiempo, hay mayor producción de insulina como para compensar. Y llega un momento en que esa insulina ya no puede bajar ese azúcar. Y eso es, o necesita demasiada insulina para poder bajar ese azúcar, y eso es la insulinoresistencia, inicialmente. Pero esta insulinoresistencia persistente luego nos va a llevar a una diabetes. Entonces, inicialmente hay una secreción de fructosa de la insulina por las células beta, o sea, al haber una hiperglucemia, o sea, el paciente come, azúcar alta, de día, de noche, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Entonces sigue comiendo, sigue aumentando la insulina, y al aumentar más la insulina, pues va a aumentar también el hambre. De hecho, todo paciente con insulinoresistencia tiene mucho más apetito que un paciente que no. Entonces, lo más importante es el peso. Hay que hacer que ese paciente baje de peso. Como siempre les explico a los papás, no hay medicamentos para bajar de peso en pediatría. No se pueden ver opciones como en adultos, por ejemplo, la cirugía bariátrica, planes de alimentación, ayunos intermitentes, no. En pediatría no, porque el niño está en crecimiento. Pero que es importante promover hábitos de vida saludables. Todos los niños deben comer sano, deben dormir temprano y deben hacer una actividad física, ¿no? Ahora, al no haber una capacidad, o sea, de esta hiperglucemia persistente y ya la insulina no poder bajar, y pasamos de insulinoresistencia a diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes es cuando hay niveles anormalmente elevados de glucosa y los cuales ya no puede bajar la insulina. Existen factores de riesgo que son modificables y no modificables en lo que es la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 no se puede modificar. No es por hacer que yo haga que este niño coma sano, todo, la verdad, porque es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Es muy diferente a la diabetes de tipo 2.
En cambio, en la diabetes de tipo 2, pues hay factores que sí podemos modificar: la nutrición, ¿no? El sedentarismo, las pantallas, ¿no? Desde muy chiquititos los papás, pues lastimosamente es como la mejor niñera, pero siempre hay que recomendar que las pantallas no se deben dar en los niños a muy corta edad. Influye también el estado socioeconómico, ¿sí? Lastimosamente, mientras la comida más sana es la más cara, la comida menos saludable es la más barata, ¿no? Entonces, uno puede comprar con 5 pesos una pipoca, un bifro, un chocolate, o sea, muchas cosas que no son sanas, altas en calorías, pero con 5 pesos pues uno no compra una comida sana, ¿no es cierto? Entonces, el sueño también es importante, promover que los niños deben dormir a las 9 de la noche, por diferentes factores, por la hormona de crecimiento, que tiene pico en la noche, por las hormonas del hambre y de la saciedad. Es importante tener un sueño acorde. Las pantallas, evitar, ¿no?, el contacto con el tabaco, los disruptores endocrinos, que lastimosamente hoy en día casi la gran mayoría de los alimentos tienen componentes que van a alterar el ciclo de las hormonas, y los medicamentos. Ahora, hay factores que lastimosamente no son modificables. Lastimosamente hay factores genéticos y epigenéticos. No es que la obesidad es heredada, por si acaso no. Cuando yo tengo una dislipidemia familiar, que es un mal manejo de los ácidos grasos, eso sí es genético, pero predispone al paciente. No es que porque uno tiene, el hijo va a tener. Sí tiene un factor predisponente, pero que se puede modificar. Si ese niño, que es el hijo, tiene hábitos saludables, no sube de peso, se cuida, pues no va a tener lo que tiene el adulto, ¿no es cierto? Entonces, hay otros factores que ya vienen lastimosamente desde periodo perinatal, ¿no? El peso de la mamá, el hecho que la mamá haya tenido diabetes, el hecho que la mamá haya usado medicamentos, y también el nacimiento. El niño que nace con retardo de crecimiento intrauterino, lastimosamente, es como que su programación ya va de que a la larga tiene más riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Esas son cosas que lastimosamente no podemos modificar. En cuanto al tratamiento, sí, lastimosamente no hay estudios, ¿sí?, que nos digan edades de corte, o sea, decir, este medicamento se utiliza desde esta edad o desde esta edad, este otro medicamento es la mejor opción. Los estudios son muy limitados. Generalmente los esquemas de tratamiento nosotros los hacemos con los esquemas de adultos, ¿sí?, pero siempre adecuando y considerando la edad de inicio de la metformina. La metformina es como un medicamento de elección para la diabetes de tipo 2, ¿sí?, y lastimosamente pacientes que ingresan ya descompensados o que pueden simular una situación diabéticas parecida a la de tipo 1, que hay casos también, en esos pacientes empezamos con insulina, ¿sí? Pero acuérdense que la experiencia de pediatría no es amplia y siempre manejamos con esquemas de adultos. ¿Qué es lo más importante en el tratamiento? Evitar llegar a la diabetes, ¿no? Ya cuando se ve un paciente con sobrepeso, con obesidad, que de hecho debemos tener familiares, amigos, pues siempre promover y explicar que la diabetes es una enfermedad que está en ascenso, ¿no? Es ideal que nosotros, cuando tenemos un paciente con sobrepeso y obesidad, pues vayamos de la mano con un nutricionista para que nos pueda ayudar en la educación de los hábitos alimenticios, ¿no?, de los horarios de comida, de la distribución. Entonces la nutricionista siempre nos va a dar un apoyo muy importante. En algunos pacientes, y en especial en la adolescencia, es importante el apoyo psicológico, porque hay adolescentes que comen por angustia, por ansiedad. Muchas veces cuando los papás se divorcian, cuando hay cambios de domicilio, cambios de colegio, bullying en la escuela, por el mismo sobrepeso, por la misma obesidad, pues el niño empieza a comer, pero no porque tenga hambre, sino porque tiene ansiedad, tiene angustia, y eso nos tiene que apoyar la parte psicológica. Es importante promover la actividad física. Todos deberíamos realizar una actividad física, indistintamente. Nacen niños porque están en crecimiento, pero nosotros también, ¿no? Y es importante también el acompañamiento de endocrinología pediátrica, que es el área que nosotros manejamos en lo que es la consulta externa. Como un resumen para lo que es en realidad la diabetes 1 de la diabetes 2, entonces la diabetes 2, el 85% de los pacientes tiene sobrepeso, ¿sí? En cambio la diabetes tipo 1 es menos del 24%, o sea, la diabetes
hemoglobina, pues en la diabetes de tipo 1 siempre hay glucosuria. En cambio, en el paciente con diabetes de tipo 2, algunas veces podemos encontrar solo una cruz, ¿no? Si es reciente el diagnóstico y lo estamos viendo como en una etapa oportuna. La cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en los pacientes de diabetes de tipo 1, porque acuérdense, va bajando la producción de insulina, ya no hay células beta que produzcan y no hay insulina. En cambio, en el paciente diabetes de tipo 2 todavía hay, pero no está siendo suficiente para bajar el azúcar. Entonces, la cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en el paciente con diabetes de tipo 1 que en el de tipo 2. Pero pueden haber pacientes que debuten diabetes de tipo 2 con cetoacidosis. Por eso, siempre que hay un diagnóstico de un paciente con cetoacidosis diabética, se deben pedir los estudios que correspondan para hacer el diagnóstico diferencial. Los anticuerpos, estos son los CAS, ¿no? Como les he dicho, es autoinmune, es familiar, la diabetes de tipo 1, en ellos es positivo. Puede haber pacientes de tipo 2 que además tengan parte autoinmune, lastimosamente hay casos en los que debutan diabetes de tipo 2 y resulta que además tienen la parte autoinmune, ¿no? Lo que es el antecedente familiar es mucho más importante, o más frecuente, pacientes con antecedentes de diabetes de tipo 2 que de tipo 1, ¿no? Es mucho más grave. Ahora, la asociación con otras alteraciones metabólicas, pues en la de tipo 2 es donde vamos a tener más cosas: hipertensión, dislipidemias, síndrome de ovario poliquístico en los adolescentes, cosas que no son tan frecuentes en este tipo 2. Entonces, como recomendación, lo primero es promover hábitos de vida saludable en todos nuestros niños, todos, ¿sí? Los niños con obesidad tienen cuatro veces más probabilidad de tener diabetes de tipo 2. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros, siempre que se pueda y haya la oportunidad, hacerlo y dar a conocer. La obesidad está asociada a mayor riesgo de diabetes de tipo 1, no como el factor que provoca la diabetes 1, sino en la que va a acelerar. O sea, si yo tengo un niño que tiene ya los anticuerpos y además tiene obesidad, ese niño va a debutar mucho más antes con diabetes de tipo 1 que un niño que tiene hábitos de vida saludable. En comparación con los adultos con diabetes de tipo 2, las complicaciones secundarias se desarrollan mucho más rápido y de forma mucho más agresiva, porque el niño va a vivir mucho más años con diabetes que el paciente adulto, ¿no? El adulto sí va a tener complicaciones, pero que son menos graves que un niño, porque un niño desde muy pequeño está expuesto a la hiperglucemia constante, ¿no? Y a todas las cosas que conllevan: neuropatía diabética, polioneuropatía diabética, problemas cardíacos, hipertensión, todas las complicaciones, ¿no? Identificar a los niños y adolescentes de alto riesgo es algo que debemos hacer en realidad en todas nuestras consultas. Si viene un paciente por un resfrío o por un cuadro intestinal y yo veo que está con obesidad y con sobrepeso, tengo que orientar al papá, decirle: mire papá, su niño está con sobrepeso, está con obesidad, tiene que consultar a una nutricionista, tiene que empezar la actividad física, cambiar los hábitos. Son cosas que ya nosotros en la clínica, en el primer contacto ya podemos empezar, y luego efectivamente cuando ya papá haga las consultas correspondientes, pues va a tener más información y va a saber manejar. Pero siempre que tengamos la oportunidad de tener un paciente con sobrepeso y obesidad, no la tenemos que perder. Eso es algo bien importante. Y al tener, digamos, siempre en cuenta que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo muy importante, pues eso nos va a ayudar a detectar tempranamente y también dar un tratamiento oportuno para evitar complicaciones. El objetivo de un diagnóstico y tratamiento oportuno de la diabetes de tipo 2 en pediatría y también de la de tipo 1 es el tratamiento oportuno. Y para esto nosotros tenemos que tener también el diagnóstico oportuno, porque muchas veces hay pacientes de diabetes de tipo 1 que van con todos los síntomas: polinuria, polidipsia, pérdida de peso y además dolor abdominal. Entonces el médico trata el dolor abdominal y no le presta atención a los otros síntomas, y el paciente a la semana está internado en terapia intensiva. Y lo mismo con la diabetes de tipo 2, es un paciente
diabético. Entonces, por favor, es importante nosotros siempre estar